El presidente del PLRA nos acompaña hoy, el senador Miguel Adón Zahir. Senador, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, señor Santiago. Saludo acá al diputado Tuma, al diputado Salinas y a mi colega, el senador Richard. Muchas Senador Hugo Richard, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. ¿Qué tal? Buenas noches para toda la teleaudiencia. Acá los diputados, buenas noches y acá nos encontramos siempre acá en los programas. Y sí, el lector Zahir. Gracias por la invitación. Es verdad. Diputado Salustiano Salinas, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, el agradecido soy yo, Santiago. Un gusto de estar en tu programa y mi saludo a mi colega Oscar y a los hermanos mayores, los senadores Tito Zahir y Hugo Richard. Y nos acompaña también el que dijo, yo me animo a presentar un proyecto y que se acabe este tema de la discusión. El diputado Oscar Tuma. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto estar en tu programa. Saludos a los compañeros, a los panelistas. Y bueno, listo para comenzar a debatir esto que genera varias discusiones en diferentes sectores de la sociedad. La reelección, senador Miguel Adón Zahir, es una discusión que es meramente política, como muchos dicen, no, pero acá no importa lo que diga la Constitución, se tienen los votos, se ponen de acuerdo y se acabó la historia. O hay que, de una buena vez por todas, hacer respetar lo que dice la Constitución. Bueno, en un Estado de Derecho, la garantía de que no van a haber extralimitaciones de ninguno de los poderes del Estado es la Constitución. O sea que hay que respetar la Constitución. Podría modificarse la Constitución por la vía de la reforma para instaurar la reelección. Por la vía de la enmienda es imposible, desde mi punto de vista. Ahora, yo no creo que ese sea el problema institucional de Paraguay. O por lo menos no es el único problema. Hay tantos otros problemas que yo creo que había que reformar. Por ejemplo, el tema del Poder Judicial. Es una permanente crisis que venimos arrastrando a decir los jueces son inamovibles o son removibles, ¿no? Y muchos otros temas que yo creo que si es que vamos a abordar una modificación apuntando a los problemas que tiene el país, yo no creo que se resuelvan simplemente disponiendo la reelección. El comunicado, la resolución que lanza el Frente Guazú respecto al tema reelección, en un momento me llama la atención, senador Richard, cuando dice, por la vía más conveniente. Lugo va a ser candidato por la vía más conveniente. ¿De qué se toma el Frente Guazú si tomáramos la Constitución de hoy para decir, Lugo puede ser reelecto presidente de la República? Bueno, primero, hasta ahora oficialmente, para poner en contexto la discusión, primero oficialmente Lugo no ha dicho hasta ahora yo voy a ser candidato. Yo creo que sí está interesado y hay una parte importante de la sociedad paraguaya que también está interesada no solamente en la modificación constitucional sobre el tema de la reelección, sino que en que Fernando Lugo sea candidato. El Frente Guazú efectivamente en su resolución dice por las vías legales que lo legitimen. ¿Cuáles son esas vías legales? En este momento hay tres elementos en discusión que podrían legitimar esa posibilidad de que Fernando Lugo sea candidato a presidente de la República. Uno, quienes sostienen que efectivamente él, al ser senador activo, al no ser senador vitalicio, ¿por qué digo eso? Porque efectivamente él no es senador vitalicio. Si él hubiera sido senador vitalicio, eso le impedía jugar como senador activo. Él es senador activo a partir de que no terminó el mandato. Obviamente acá se da una situación bastante particular porque 44 senadores o senadoras sí podemos ser candidatos a presidente de la República y un senador no puede ser candidato a presidente de la República. Ese es un tema que está en discusión y es una de las vías que obviamente el Frente Guazú plantea para el debate. En segundo lugar, efectivamente está el tema de la enmienda. El doctor Zahir tiene una opinión contraria para que se realice esa modificación por la vía de la enmienda. Hay otros constitucionalistas que opinan lo contrario a lo que dice el senador Zahir. Y finalmente, un tema que no merece, creo que, discusión para modificar ese punto es el tema de la reforma. O sea, estamos hablando de tres vías legales, pero ¿cuándo se legaliza realmente el tema? Porque finalmente, yo puedo tener una posición, el doctor Zahir puede tener otra posición. Uno puede finalmente llevar la candidatura de Lugo, de Fernando Lugo,
pero son las instituciones de la República las que finalmente acreditan o convalidan legalmente. ¿Y esa institución principal no es la Constitución Nacional? La que dice que bajo ningún sentido, de ninguna forma... Hay, por ejemplo, en el tema de la enmienda, vos sabés que hay muchas discusiones, que seguramente lo vamos a abordar acá. Acá está el documento que trajo el senador Zaguer. Y hay mucha gente que sí, supongo yo que el propio diputado Tuma concibe que eso sí es posible también por la vía de la enmienda, por eso lo planteó en diputado. Pero una respuesta a lo que estaba diciendo. Todos tenemos el derecho de peticionar, o en este caso de presentar candidaturas. No soy yo finalmente el único que interpreta la Constitución y además qué validez tiene. Son las instituciones de la República. En este caso, ¿ante quién uno escribe una candidatura? Ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y si ahí es negada esa candidatura, el reconocimiento de esa candidatura, está la Corte Suprema de Justicia. Son finalmente esas instituciones las que acreditan la viabilidad o no de una candidatura, en este caso la de Fernando Lugo. Diputado Salinas, la posición que en algún momento había conocido de tu parte es una posición contraria a la figura de la reelección para este periodo, incluso a partir de alguna modificación que se plantee al tema legal. Así es, Santi. Y me extraña mucho lo que escucho acá del senador Hugo Richard, un gran amigo. Porque uno va a recurrir a la justicia electoral y cuando no hay caso recurre a la Corte Suprema de Justicia para violar la Constitución. Sencillamente, pero la Constitución es bien claro. No se puede hacer una reelección vía enmienda si no es por la vía reforma de la Constitución propiamente dicha, ¿verdad? Y después otra cosa, Santi, yo creo que qué rabia que ha de tener en este momento los televidentes. Hablar de reelección en este momento en el Paraguay. En este momento donde el país está endeudado hasta su coronilla, donde no hay fuente de trabajo, en donde los campesinos salen en la ruta para no morir en su chacra, en donde los hospitales están sin medicamentos, sin médicos, sin ambulancia. Y hoy nosotros estamos hablando de reelección. ¿Pero de qué reelección es lo que vamos a hablar? Para que haya reelección, tiene que haber un acuerdo amplio, tiene que haber un diálogo amplio, tiene que haber entendimientos. En este gobierno no hay eso. Este es un gobierno hegemónico en donde los que no comulgan con ellos están siendo perseguidos. Entonces, ¿de qué reelección lo que vamos a hablar? Yo le decía acá a mi colega Tuma, me preguntó y le dije yo, mira, yo estoy de acuerdo con la reelección. Si yo soy candidato a presidente, si yo soy presidente de la República en el 2018, en el 2019 yo voy a llamar a una reforma de la Constitución. Y no va a ser para mí, va a ser para mi sucesor. Y si yo hago bien mi trabajo en 5 años después que me vuelva a candidatar, si la gente me va a votar. Pero ¿de qué reelección lo que hoy estamos hablando? A la gente le indigna, le irrita hablar de reelección en este momento en donde la necesidad se apodera de esta República, Santi. Por eso no me extraña y no quiero yo discutir jurídicamente inclusive. ¿En qué consiste el proyecto Tuma para que la gente entienda? ¿Es por la vía de la enmienda directamente, crees, diputado, se puede establecer la figura de la reelección? Quiero hacer varias aclaraciones. Yo soy un convencido de que se puede hacer vía enmienda. Y hoy está dividida la biblioteca como en varios puntos concernientes a la Constitución Nacional. Vos fijate, ya poner un ejemplo. La clase política dijo no a la inamovilidad de los ministros de Corte. Para mí son inamovibles. Pero la clase política dijo no. Hoy están siendo sometidos a juicio político por la inamovilidad ministros de Corte. ¿Y qué dijo la Corte? Que es la que la Constitución le otorga la interpretación de la Constitución. Son inamovibles, ¿verdad? Entonces, en esta discusión no hay una interpretación todavía de la Corte en el sentido de si la reelección se puede hacer a través de una reforma o una enmienda. Excelentes constitucionalistas tienen su tesis de que se puede hacer vía enmienda. Excelentes constitucionalistas dicen que no se puede hacer vía enmienda y solamente vía reforma. Conclusión, si la interpretación lo tiene que hacer la Corte, llegará a la instancia de que la Corte emita una opinión. Pero no coincido con lo del Frente Guazú cuando dicen no, él es senador activo, porque con ese criterio
de por sí está establecida la reelección de forma tácita en la Constitución, porque si Carti renuncia 6 meses antes puede presentarse para presidente de la República y también puede presentarse Nicanor Duarte Fruto, ¿verdad? Que él fue senador electo, pero por una cuestión política no se lo dejó jurar. Entonces, estamos ante la figura de la reelección de la forma que lo plantea el Frente Guaso. Y acá nosotros tendríamos que establecer, y tampoco coincido con lo de mi amigo Salustiano, cuando él dice, no, es el momento por el estado en que se encuentra el país. Ahí es donde nosotros cometemos el error cuando estudiamos la reelección para favorecer a alguien o para perjudicar a alguien. Si el país estaba bien, íbamos a decir, no se puede hacer la reelección. ¿Por qué se va a hacer la reelección? Porque justamente para que este presidente gane porque está demasiado bien el país. ¿Quién le va a ganar si no falta absolutamente nada? Si está mal, no, porque está todo mal. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que ir nosotros discutiendo. ¿Y cómo? Para mí la vía más democrática es la enmienda. Y te voy a explicar por qué. Hoy nosotros, la enmienda lo decide el pueblo, es el ciudadano el que va a decidir. Nosotros puede pasar todo el poder legislativo, puede aprobar, puede tener sanciones de ambas cámaras, promulgar el ejecutivo, y el ciudadano te puede decir que no. Y no es tan fácil ganar, porque todos los factores se van a juntar en torno al no. El que tiene una animadversión contra Fernando Lugo, voy a votar por el no, aunque no tenga absolutamente nada contra los otros dos candidatos que están supuestamente en la cancha, o el que esté en contra de Horacio Cartes o el que esté en contra de Nicanor Duarte Fruto. Desde el punto de vista jurídico, me gustaría también aprovechar la presencia del senador Zaguier para debatir ese camino de la enmienda y ver por qué para el senador Zaguier es solamente el camino de la reforma y sin embargo tu interpretación, doctor, es que también se puede hacer por la vía de la enmienda. Pero quiero antes ir a un material que preparamos respecto a este tema justamente, el tema de la reelección. El deseo de permanecer en el poder es antiguo entre nuestros gobernantes, pese a que las últimas constituciones se han encargado de limitar el tiempo en el que una persona puede ejercer el cargo de presidente de la República. La Constitución de 1967 permitía la reelección en una ocasión. Como esto no le bastaba, Alfredo Stroessner, dueño absoluto del poder, logró en el año 1977 una enmienda que, si no hubiese sido por un golpe militar, lo hubiese dejado en la presidencia hasta su muerte. Me siento muy emocionado por ser el día hoy de elecciones generales en que el pueblo decidirá quiénes sean sus gobernantes en el periodo que viene. También puedo agregar que fui proclamado candidato a presidente de la República por el glorioso pueblo colorado. Luego del golpe del 89, la Constitución de 1992 se encargó de suprimir la reelección y de especificar en su artículo 229 que el presidente o el vicepresidente no podrán ser reelectos en ningún caso. La Constitución también prohíbe la posibilidad de realizar por enmienda cualquier modificación de las disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado. Pero como ha ocurrido con otras cuestiones vinculadas a la interpretación de la Constitución Nacional, el poder político, desde distintas fuerzas y en base a liderazgos personales, ha instalado, por un lado, el debate sobre una posible reforma constitucional para permitir la reelección presidencial, y también lo que parece un acto absolutamente contrario al derecho vigente, la reelección por medio de la enmienda constitucional. El primero en campaña es el expresidente Fernando Lugo. Su entorno sostiene diferentes argumentos. Dicen que siendo senador activo está habilitado a presentarse. También que la enmienda es vía adecuada para hacerlo. Y saliendo de lo jurídico, hasta han planteado la idea de imponer al orden legal la famosa voluntad popular. Es decir, por más que la Constitución lo impida, si el pueblo lo desea, Lugo podría ser candidato. Horacio Cartes, aunque él lo ha negado directamente en más de una ocasión,
políticos oficialistas como el gobernador de Caazapá, Avelino Dávalos, o el diputado Alcimio Casco, manifestaron públicamente sus deseos de plantear la reelección y volver a postular a Cartes como sea. En el mismo sentido, uno de los medios del Grupo Cartes, el portal de noticias Hoy, publicó la encuesta realizada por la consultora de Tacachase, donde, según el estudio, Horacio Cartes es quien tendría más chances de ser reelecto. En el mismo sitio de noticias apareció esta semana una información donde destacaban que una mujer irrumpió entre lágrimas, un acto político para pedir la reelección de Cartes. ¿Será solo casualidad? Aunque en su última aparición mediática Nicanor Duarte Frutos dijo que pretendía ser senador activo, el expresidente dejó en claro que en caso de habilitarse la reelección, analizaría candidatarse. Aunque las reglas constitucionales parecen ser claras, los sectores políticos interesados podrían, una vez más, violentar la Constitución y, de alguna manera u otra, instalar la posibilidad de la reelección presidencial en el Paraguay, el único país de la región donde no existe esa chance. El poder corrompe casi con seguridad, pero además ha demostrado en nuestra historia política que da deseos de perpetuidad. Hay que decir que menos mal estuvo el diario Hoy en el lugar donde lloró esa mujer, si no, no nos hubiéramos enterado que la gente llorando quiere la reelección de Cartes. Enrique, vamos con vos. Gracias, señor. Vamos a repasar la Constitución Nacional para saber de qué estamos hablando cuando se debate sobre la posibilidad o no de desarrollar una enmienda para meter el tema de la reelección y en qué consiste esta enmienda, qué tienen que hacer los parlamentarios, qué tiene que hacer la gente. Vamos primeramente al artículo 229 de la Constitución Nacional que habla de la duración del mandato. El presidente de la República y el vicepresidente durarán 5 años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. El vicepresidente solo podrá ser electo presidente para el periodo posterior si hubiese cesado en su cargo 6 meses antes de los comicios generales. Quien haya ejercido la presidencia por más de 12 meses no podrá ser electo vicepresidente de la República. Repasamos esa frase que está en blanco allí, dice, no podrán ser reelectos en ningún caso. El artículo 229 de la Constitución Nacional. Vamos al artículo 290, que habla específicamente de la enmienda y dice en una parte, no se utilizará el procedimiento indicado en la enmienda, sino el de la reforma para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos a las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado o las disposiciones de los capítulos 1, 2, 3 y 4, el título 2, primera parte. Fíjense en la parte que está en blanco en particular, que la enmienda, digamos, después, esta es la parte final, el párrafo final del artículo 290 que habla de las aplicaciones de la enmienda, etcétera, pero aclara en la parte final que no se podrá aplicar la enmienda cuando tiene que ver con el modo de elección, composición, duración de mandatos a las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado. ¿Qué tiene que pasar para que finalmente se dé esta enmienda? Vamos a repasar cuál es el procedimiento del que habla la Constitución Nacional para que se desarrolle justamente, para que se pueda aplicar la enmienda en este caso. Dice que la enmienda puede ser a iniciativa de cualquiera, de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso, el presidente de la República, o de 30.000 electores a petición firmada. Así tiene que arrancar, digamos, la propuesta de enmienda. Vamos a la siguiente parte, que va a ser la más importante. Dice, el texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de la Cámara de origen. Aprobado, se requerirá igual tratamiento de la Cámara revisora. Si en cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla dentro del término de 1 año. Cuando hablamos de mayoría absoluta, estamos hablando de la mitad más 1 del total de la Cámara, no solamente de los presentes, no se tiene en cuenta poco cuánto es el quórum, sino la mitad más 1 de la Cámara. Así se tiene que tener la mitad más 1 la Cámara de Diputados en caso de que, por ejemplo, el proyecto que se presente en la Cámara de Diputados corra a Senado, igual aprobación tiene que tener también en el Senado o se archiva por lo menos 1 año. La última parte del proceso en la enmienda
dice lo siguiente, dice que aprobada la enmienda por ambas cámaras del Congreso, se va a remitir el texto al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que en el plazo de 180 días se convoque a un referéndum. Si se rechaza este referéndum, 3 años se archiva de vuelta este proyecto, después de 3 años recién se puede volver a plantear una enmienda similar. Es parte de lo que dice la Constitución Nacional sobre la duración del mandato y sobre la enmienda, Santiago. Entonces no dice en ninguna parte aquello de cómo puede ser que sea el único senador activo que no puede y todo el resto puede, porque a él nomás le prohíben y al resto no le prohíben. Por eso separé las 3 cosas, los 3 argumentos que te di. Primero te hablé del caso de senador activo. En segundo lugar, te mencioné lo de la enmienda y en tercer lugar lo de la reforma. Ahora me permití una cosita, acá lo que decía el diputado Salustiano, Salinas. Yo no me voy a abrogar lo que realmente piensa nuestro pueblo. O sea, él dice que a nuestro pueblo no le interesa el tema de la reelección. Yo no voy a decir, mira, nuestro pueblo está emocionado por el tema de la reelección. No voy a llegar a eso. Pero sí, acá se da una situación que no se dieron en ocasiones anteriores en que se discutió este tema. Esta vez yo creo que es el único caso donde realmente desde diferentes instancias de la sociedad, de la gente, voy a decir la gran mayoría, sí realmente hay un reclamo, pero a partir de la figura de Fernando Lugo. Eso me parece que es muy difícil. En la propia base del Partido Liberal existe ese interés y ese deseo de mucha gente. Pero o sea que el debate prende porque gira alrededor de la figura de Lugo. Yo creo que en este caso sí, categóricamente en este caso sí, ¿verdad? Y una aclaración, porque eso sí me parece sería desviar un poco la atención de este debate. No, con el tema de la reelección nosotros no resolvemos los grandes problemas nacionales. No, de ninguna manera. Los grandes problemas nacionales tienen otras causas y otras causas consecuencia de un régimen bipartidista en el Paraguay, Partido Colorado y Partido Liberal, que ha desconocido prácticamente los reclamos de nuestro pueblo. El tema de la reelección pasa fundamentalmente por un mejoramiento en el sistema democrático y en los derechos democráticos de nuestro pueblo. Que eso es lo que tiene que decir finalmente si queremos o no queremos. Hoy no hay otra figura, el PLRA no tiene una figura. Yo quiero... Precandidato. Yo sé. Yo quiero agregar un poco algo al documento que ustedes publicaron. Stroessner llega al poder en el año 54. Con un golpe de Estado lo destituye a Federico Chávez. El periodo duraba 4 años. El mandato tendría que haber terminado en el 58 y después el mandato de Chávez, ¿verdad? Tendría que terminar en el 58, sigue Stroessner hasta el 62. Y en el 62 hace aprobar una ley interpretativa del Congreso, ley en virtud de la cual se declara que los mandatos a que se refiere la Constitución del año 40 se referían a mandatos completos, o sea, a periodo. Y como él cumplió el mandato de Chávez, entonces pudo seguir del 58 al 62, no se computó, como del 54 al 58 no se computó, sí del 62 para adelante. Por eso es que hace una constituyente en el 67, que se modifica para que vaya 10 años más. Y en el 77 vuelve a modificar una frase. ¿Qué quiero decir con eso? No podemos nosotros especular ni reflexionar sobre cuestiones de modificar la Constitución sin tener en cuenta la historia constitucional de este país. Las veces que se hicieron modificaciones para beneficiar a una persona han sido nefastas. En el año 40 se modificó la Constitución del 70 por la vía de decreto y después se plebiscitó, se hizo un referéndum. O sea que los referéndums tampoco son mucha garantía de la continuidad democrática. El otro día Nicanor dijo algo que me pareció interesante. Dijo, ya deberíamos superar esa parte de la historia en la que la Constitución prohíbe la reelección porque tenemos miedo a la dictadura. Palabras más, palabras menos. Se tiene miedo pero al pueblo. Ya es momento de encarar ese debate. Pero nosotros tuvimos una Constitución del año 70 que aceptaba la reelección, pero tenían que transcurrir 2 periodos para volver a ser reelectos. Ya era posible, la gente ya llegaba a una senectud ya imposible que fueran reelectos, ¿verdad? Y Estigarribia, para beneficiar a Estigarribia, se modifica esa Constitución. Y nosotros los liberales tenemos que hacer una autocrítica. Esa fue el ordenamiento, el estatuto del autoritarismo militar.
La Constitución del año 40 se modifica nuevamente para beneficiar a los Stroessner. Y ahora nuevamente se quiere modificar la Constitución para beneficiar a quién? A personas. ¿O queremos mejorar el régimen institucional del país? Y yo tengo derecho a dudar y a temer la dictadura. Paraguay no está vacunado contra las dictaduras militares, con todos los precedentes que tenemos de un continuismo que ha oprimido a nuestro país. Diputado, ¿por qué crees que... La enmienda. Claro, ¿por qué crees que el camino es la enmienda cuando veíamos lo que presentaba Enrique y hablaba también de duración de mandatos? Yo te quiero, si Enrique puede poner la placa, vamos a discutir los puntos que yo creo que en la interpretación hay un error. Habla de la... Este es el 229, duración del mandato. La duración del mandato no se altera, porque nosotros no vamos a hacer a través de la enmienda no vamos a llevar ni a 6 años, ni a 7, ni a 4. Este es el artículo 290. O sea, duración del mandato no existe. No se cambia tampoco el sistema de elección. No va a haber un cambio a nuestro sistema de elección. No hablamos de duración de mandato porque ahí nos vamos y empiezo de vuelta. ¿Por qué no duración de mandato? Porque nos vamos a tocar nosotros si tiene que estar 5, 4, 6, 7, 8. No hablamos tampoco de lo que es el sistema de elección. El modo de elección. Y el modo de elección no se altera. Y la figura de la reelección no es un modo de elección. No, el modo no, porque la reelección en sí está en otro artículo. Y el modo de elección, ¿sabes cuándo se discutió? Cuando nosotros queríamos, y fue objeto de inconstitucionalidad, el tema del voto electrónico. Ahí entró a discutirse si no se violaba o no se violaba la Constitución en el tema del modo de elección, porque el modo tenía que ser tradicional, el que se venía aplicando. O sea, el modo de elección no varía. Vamos, ¿qué va a variar? Claro. No va a ser ninguna elección ni un modo diferente. Pero claro que se varía. En absoluto. Se elige por un periodo. Y va a ser el modo de reelección, es un modo. Ahí además dice la duración del mandato, el acápite, que quiere, digamos, referirse a una cuestión bien puntual, es muy claro. No se puede modificar por la vía de la enmienda. No podemos nosotros... Son conceptos... Esta mañana se publicó, creo que en el ABC, ayer, un artículo muy interesante por un abogado, o sea, no retuve el nombre, muy interesante. Hay conexidad, no se puede hacer una interpretación literal. Entonces vamos a erigir en autoridad el diccionario y no una interpretación sistemática y ver cuáles son los conceptos que tienen conectividad uno con otro. Y el modo no se refiere solamente al sistema electoral de que es voto universal, directo, personal, etc. El modo es también el modo de elección y no de reelección, es un modo. Y con eso se está postergando. ¿A qué se refiere modo, entonces? Y a lo que te dijo en su primera intervención el senador. No, hay una alteración. Coincidimos de que la Constitución prohíbe la reelección. Eso es coincidencia. Ahora estamos en el debate de la enmienda. Pero el tema de la reelección, eso para mí es claro. Yo creo que eso no hay ninguna discusión luego, eso es muy poco lo que interpreta. Ahora, a través de la enmienda o de la reforma hay interpretaciones de excelentes juristas de ambos lados. Y yo me inclino, que es también una posición, y lo respeto mucho, no, es de mi partido, que es una interpretación del doctor Lubetich, cuando habla e interpreta este artículo que vos citas, dice, no se alteran los plazos, no se altera el modo, no se altera absolutamente nada, porque no va a variar. Estamos hablando de una reelección y no estamos hablando de cambiar plazos ni alterar el sistema de voto directo, etcétera, etcétera. No hay un cambio en esa forma. Por eso es de que existen diferencias en interpretaciones de excelentes juristas. ¿Quién tendrá que interpretar al final? Y tendrá que interpretar la Corte. Yo respeto mucho al doctor Sayer, seguramente él también a otros constitucionalistas que hoy públicamente salen a manifestar su posición. Pero lo que a mí me preocupa, yo voy y soy pragmático, dejando de lado lo otro. ¿Por qué? Lo único que estamos discutiendo es el tema de la reelección. No estamos discutiendo otra cosa. Cierto que se requiere cambio en el Poder Judicial, en otros capítulos de la Constitución, pero nadie habla, nadie plantea. Entonces, resulta sumamente riesgoso ir a una reforma para correr el riesgo de que se pueda alterar del artículo 1 al último artículo de la Constitución, en su concepto de la Constitución, que para mí es una Constitución que todavía puede regir por mucho tiempo más si la interpretamos de forma correcta. La enmienda
el sistema más democrático? Vos, yo, el ciudadano es el que va a decidir. Y no va a ser a través de un esquema de elección, a través de un esquema de elección de partidos. ¿Por qué? Porque hay los partidos tradicionales y va a moverse toda la estructura partidaria, es lo que va a poner los constituyentes. ¿Para discutir qué? Para discutir un solo artículo. Es muy riesgoso. Entonces, si ponemos a consideración de la gente, si sale la reelección, la ciudadanía decidió. No solamente el que es electo y va y decide por él. Senador Richard. Y para finalizar, se acaba la discusión porque si la reelección pierde, por una década por lo menos ya no se va a hablar del tema de reelección. Yo creo que es importante cuando el senador Sayer habla de la historia de la dictadura de este país. Fueron décadas realmente. Pero yo no puedo creer que el senador Sayer sostenga de que se da una dictadura porque una persona lo quiere. Ni Stroessner solo no podía establecer la dictadura en el Paraguay. Evidentemente hay partidos políticos que lo apoyaron. En la década del 40 una participación importante del PLR, del Partido Liberal en ese tiempo, con Stroessner, por supuesto, del Partido Colorado, y grupos económicos y factores externos que contribuyeron a la consolidación de esa dictadura. Entonces, yo creo en ese tipo de factores para pensar, bueno, qué puede ser peligroso para que se establezca una dictadura en el Paraguay. Eso en primer lugar. En segundo lugar, senador Sayer, yo lo que veo realmente es una falta de contundencia en la interpretación suya sobre el tema de la enmienda. Porque efectivamente cuando hablamos de mandato, ¿de qué estamos hablando? Cuando uno da un mandato tiene un inicio y un fin, ¿verdad? En este caso estamos hablando de 5 años. 5 años, como dijo acá el diputado Tuma, no se alteran los 5 años. Nadie habla de alterar los 5 años, ¿verdad? Y yo creo que sí, el senador Sayer da la respuesta cuando dice, porque es lo único que puede decir, esa es mi interpretación. ¿Quién? Porque, y vos, en esta misma, en el tema de la enmienda, es tu interpretación porque hay una falta de contundencia, repito, por eso se da el debate en relación a ver si se puede hacer vía enmienda o no se puede hacer vía enmienda. Porque los argumentos de que se alteran uno de estos factores, que se leyó ahí en la placa incluso, no existen esos factores. Pero no hay prórroga. ¿Verdad? ¿Cómo? La prórroga de la Constitución. Es que no hay prórroga. Este no es un partido que termina, no es un partido que termina a los 90 minutos y da un descuento de 5, 10, 15 minutos. No, pero terminó el mandato y tiene que convocarse a una nueva elección. Son procesos son conceptos, claro, por supuesto. No puede haber una elección si antes no hubo una elección y una prórroga. La prórroga no es una cuestión solamente fáctica, también puede ser por la vía de la reelección. Y además yo no entiendo muy bien cómo la Corte va a interpretar. Va a ser una acción declarativa de certeza constitucional que no existe en la Constitución. Nadie habla de certeza constitucional. Pero entonces, ¿cómo? ¿Por qué vía ahí? ¿Va a ir una solamente demanda? Acá apareció el tema de la Corte. Demanda, en el caso de que alguien, una aclaración para vos. En el caso de que alguien impugne la candidatura de Salustiano Salinas, claro, tiene su proceso y ¿dónde termina? Termina en la Corte. A eso nos referíamos. Totalmente diferente, senador. No. Acá estamos hablando de la violación de un artículo de la Constitución Nacional. Y yo también quiero decir una cosa. Acá insistentemente la corriente a la que pertenece Richard está impugnando al bipartidismo y sin embargo el bipartidismo sigue siendo ampliamente mayoritario. Sí, pero eso no ustedes no crecieron en las últimas elecciones municipales. Eso no objeta la crítica política. No. Yo no impugno, ojo, una aclaración, no una aclaración. Yo jamás impugné. No, se faltaría mi convicción democrática si impugno, doctor Sayer. Lo que sí hago una crítica al papel histórico de los partidos tradicionales en relación a la demanda de nuestros pueblos. Eso es lo que dije. Enrique, estuvimos en el Congreso, hicimos un recorrido y le preguntamos a varios legisladores respecto al tema de la reelección. Totalmente, fuimos hasta el Congreso, hablamos con senadores, hablamos con diputados. Acá se planteó en la mesa hace un rato llevar a la ciudadanía. Fuimos hasta los representantes del pueblo y tuvieron varias respuestas distintas respecto a la posibilidad de reelección, de enmienda, sí o no, a la reelección presidencial. Esto fue lo que dijeron. La Constitución prohíbe la reelección. Si quisiéramos tener en Paraguay la figura de la reelección, tendríamos que llamar a una constituyente. Eso es indiscutible. Y por supuesto, no estoy de acuerdo. Aparte, yo no estoy de acuerdo con la reelección. Mira, si vamos a hacer reforma constitucional, sí corresponde a una reelección. Me parece que los países de la región han apostado por un periodo más largo, inclusive acortaron los plazos a 4 años y con la posibilidad de la reelección. Pero así como está nuestra Constitución hoy, a ninguno de los que hoy ejerce la presidencia hoy, como aquellos que han pasado por la presidencia de la República del Paraguay, no están habilitados salvo que exista
una modificación de la Constitución. Con mi postura personal, habiendo leído inclusive los debates en aquella gran constituyente del 92, que terminó con esta Constitución, que está vigente hasta hoy, a todas luces indica que hay elementos como la duración del plazo, la forma de elección, que tienen una sola vía, que es la reforma, no una enmienda. ¿Cómo está? Estoy ocupado. Senador, ay, no. Pero... Senador, ¿sabes cómo Estoy ocupado ahora. ¿Perdón? ¿No te das cuenta que estoy ocupado? Pero una consultita nos vamos a hacer un... ¿Sabes que el domingo no vamos a poder tener nada de No. ¿Por qué? Pues tiene que ser A, B. Algo anda bien. El tema de la reelección de su candidatura, ¿cuál sería la vía jurídica correcta, digamos? Yo hay que preguntarle a los miembros de la Corte y al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ellos tienen la palabra. ¿Usted aceptaría, digamos, que sea vía enmienda, por ejemplo? Ellos tienen que saber. ¿Cómo? Nosotros podemos dar opiniones y yo creo que la prensa tiene que preguntar ahí donde le puede dar la respuesta exacta, que es la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Electoral. Pero se podría llegar a un acuerdo político, digamos, para promover la enmienda. Si se plantearan diputados la enmienda, ¿cómo su voto sería a favor? Pero ni enmienda ni reforma. O sea, Fernando Lugo personalmente no quiere ni enmienda ni reforma en este momento. ¿Está habilitado? No vamos a promover. Yo no me voy a mover un dedo para que se haga ni enmienda ni reforma. Si se planteara la enmienda en Cámara de Diputados, ¿cuál sería su voto? Hay que pensarlo y discutirlo en la bancada. Bueno, acá hay dos discusiones. Uno, si queremos o no que haya la reelección como dentro del sistema general de mandato presidencial, ¿verdad? Y para eso se tiene que cambiar la Constitución por la vía de la reforma. Sí, no, si se lleva por la vía de la enmienda, se estaría declarando o hasta el idioma castellano, ¿verdad? Pues está muy claro en el lenguaje castellano y en el lenguaje jurídico castellano, ¿verdad?, de que la enmienda no puede alterar mandatos. Y el mandato es todo el tiempo que puede mandar alguien, en 1, en 2, en 7 o en 42 periodos, no importa. Acá estamos mezclando todas las cosas para sembrar confusión y sacar ventajas en río revuelto, ¿verdad? Y eso es una cosa que está destruyendo la legalidad en el Paraguay y nos precipita en un desmantelamiento casi total de nuestras instituciones. Según nosotros tenemos entendido, es posible la vía enmienda. Yo creo que hay diferentes tipos de interpretaciones, ¿verdad? Creo que cada sector está hoy en día tratando de llevar una interpretación diferente, ¿verdad? Creo que la Constitución es muy clara sobre eso, ¿verdad? De hecho, que si vamos a hablar de reelección tenemos que hablar de una reforma igual constitucional, porque hay varios puntos que se tienen que tocar en la Constitución Nacional. La reelección es uno de ellos, ¿verdad? Pero hay varias cuestiones, varias reformas que son fundamentales para nuestro país. Estoy de acuerdo con la reelección a partir de la reforma constitucional, no a través de la enmienda. Bueno, diputado, ¿usted está de acuerdo con la reelección presidencial? No. ¿Bajo ninguna forma? No. Muchísimas gracias, diputado. Sí, estamos de acuerdo. ¿Bajo qué vía? Y de eso vamos a discutir dentro de la Junta de Gobierno. Yo no te puedo decir vamos a pedir algunos informes, algunos dictámenes a gente que realmente entiende del caso y bueno, veremos si es a través de una reforma, a través de una enmienda, pero vamos a hacer todas esas consultas y todos esos debates desde la Junta de Gobierno. Solamente repasando parte del proceso para que se dé la enmienda y recordar lo de la mayoría absoluta en cada Cámara. En la Cámara de Senadores deberían ser 24 los parlamentarios que aprueben la posibilidad de una enmienda venga a este proyecto de la Cámara de Diputados. Nosotros hemos encuestado a 8 senadores en total, hay que sumar a otros más que ya tuvimos cuyas opiniones ya tuvimos al respecto y por lo menos contamos 10 senadores que hasta ahora rechazarían la posibilidad de una enmienda constitucional. Con 14 más, este proyecto se archivaría por un año. Vamos contigo, Santiago. Gracias, Enrique. Senador Zaguer. Yo que quiero saber, ¿es la solución? Para mucha gente se plantea como si fuera la panacea, que vamos a resolver los problemas. Vean lo que pasa en el Brasil, vean lo que pasa en la Argentina,
Y no solamente con los Kirchner, con Menem. O vean qué pasó con el Venezuela, con las reelecciones sucesivas de Chávez. Y ni qué decir de Cuba. ¿Cuántos años hace que está los Castro? ¿Pero qué iba a ser la solución a eso? No es cierto. Ni acá, que Trump estuvo 35 años, resolvió los problemas del país. No es la continuidad. Pero, ahí nomás. Sí. Es que ahí es donde nosotros nos trancamos. Porque depende de las personas y un montón de los que acompañan un proyecto. Porque con ese mismo criterio te preguntaría, ¿a nosotros no fue bien con nuestro sistema? No sé, ¿vos estás contento? No sé, si alguien acá en la mesa no puede decir si no fue bien. No fue bien tampoco, ¿verdad? Entonces también te puede dar vuelta, pero no puede ser, la interpretación. Ser la reelección el único elemento que en este momento nos quita el sueño. Santi, disculpame, pero acá tú más estás contestando lo que yo acababa de decir. No, él mismo dice, no está yendo bien, dice. Y entonces, ¿cuál es lo que es el problema? Sistema, si no fue bien? Y bueno, y con este sistema está mal. Y entonces, ¿por qué pensar en una reelección y no pensar en un buen gobierno, el que está en este momento en el gobierno? Y si no hace bien su cosa, que se vaya a su casa y que venga otra gente, otro presidente, otro candidato a intentar nuevamente. Y como dije yo, si queremos tanto la reelección en nuestro país, que ese presidente que va a venir en el 2018, que llame a una reforma de la Constitución y que sea para el próximo presidente de la República. Está bien, esa es una vía, esa es una opinión. Finalmente, cuando uno propone algo, repito, no está violando la Constitución Nacional. Segundo, nadie acá dice que el tema de la reelección va a solucionar los problemas del país. Eso entonces hay que sacar de foco el debate donde estamos metidos ahora, ¿verdad? De ninguna manera. Yo ya hablé de eso recién, pero acá hay otras razones. Además, yo creo que un buen liberal, doctrinariamente, puede ser Colorado, del Partido Colorado, del Partido Liberal, de la doctrina liberal. Siempre que sea por los caminos legales y constitucionales, no debería renunciar a la consulta popular. Lo que pasa es que subestimamos a nuestro pueblo. Esa es una característica de las oligarquías paraguayas. Subestimamos a nuestro pueblo en el tema de la consulta popular. Arriba hizo una consulta popular para aprobar y Stroessner también, ¿verdad? Pero estamos hablando de un ambiente absolutamente democrático, pero bien, esa ya es otra discusión. Es decir, si el senador Saguier no está de acuerdo con la reelección, yo respeto. Sea vía reforma, vía enmienda, vía lo que sea, yo respeto. Esa es una posición política. Pero ¿saben cuál es el problema de fondo? En anteriores coyunturas y en esta con más razón todavía. Y acá se nota mucho dentro del PLRA este problema que voy a mencionar ahora. No tiene muchos candidatos. Candidatos de arrastre popular. Realmente el Partido Colorado tampoco tiene grandes candidatos en este momento. La izquierda tampoco tiene. Mira, en ustedes no se vio también eso en la última elección. La izquierda tiene algún candidato que no sea Lugo. Yo creo que no tiene. No tiene ninguno. No tiene. Excepto Lugo no hay ninguno. Vamos a ser muy francos en ese sentido. No tiene, categóricamente. Pero me refiero a los dos partidos tradicionales históricamente en este país, ¿verdad? El problema es que si se da la reelección, o sea que al final el problema es que ninguno tiene candidato. Si se da la reelección para el 2018. Si se da la reelección para el 2018 y todos estos actores logran participar de quienes estamos hablando, y el Partido Libertad Claudio se queda sin candidato, dijo. Nosotros queremos reelección, pero no tenemos candidatos. Ese es el problema político de fondo del PLRA en este caso. Si nosotros recurrimos a años anteriores, si recurrimos a años anteriores, en las posiciones de varios dirigentes liberales, estaban de acuerdo con la reelección. Hoy no están de acuerdo. Si Franco hubiera hecho un buen gobierno, iba a ser diferente la postura del PLRA, ¿cree, senador? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Fíjate en el Partido Colorado. En el Partido Colorado, cuando se habló de Lugo, cuando Lugo era presidente de la República, y se habló de la posibilidad de la reelección de Lugo, varios dirigentes colorados, la mayoría estuvieron en desacuerdo. Hoy ellos son los que promueven el tema de la enmienda. No, es así. Pero yo te agradezco mucho la enseñanza que nos das. No es ninguna enseñanza. No te vayas a enojar, es una opinión política. No, por favor, yo no me enojo. Pero yo te digo una cosa. Evidentemente, lamentablemente, no se percibe la actitud verdaderamente coherente del liberalismo en materia institucional. Porque aprendimos la lección. A mí me dijo en una oportunidad Rafael Caldera, que fue fundador de la democracia cristiana venezolana y que renunció a su partido porque estaba muy corrompido y se presentó solo y ganó.
que cuando se manosean, se ajan las instituciones, después aparecen efectos ya incontrolables. Y él me dijo, yo me encuentro en la misma situación que el presidente Guasmosi, porque visitó el país durante el mandato de Guasmosi. ¿Y por qué le digo? Y porque yo no tengo mayoría en el Congreso. Y mis amigos me dijeron, vamos a hacer lo que hizo Fujimori. Yo le dije, un momento, yo conozco la historia institucional y política de mi país y de otros países. Y he aprendido que cuando se atentan contra las instituciones, sobrevienen consecuencias nefastas. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros en el año 40? Nosotros no seguimos el camino señalado por la Constitución del 70 y aprobamos... ¿Del 40? ¿Del 40? No, del 70. Del Modificamos 70. En el 40 y por intereses transitorios de poder provocamos la aparición de del autoritarismo militar en el Paraguay. Y lo primero... A la vuelta de la pausa seguimos debatiendo sobre reelección en ADN. ¿Cuál es el plan cuando Fernando Lugo dice, nosotros no queremos reforma, no queremos enmienda, no queremos ninguna de esas dos vías? ¿Cuál es el plan cuando dice consúltenle al TSJE, consúltenle a la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que se estaba refiriendo, la interpretación que tengo, se estaba refiriendo a la primera opción que te di. Que mucha gente sostiene que él puede ser candidato a presidente de la República por las razones que ya te expliqué en el inicio, ¿verdad? O sea, él va a ser candidato hasta que alguien por el camino le impida. Yo diría eso cuando él oficialmente diga sí voy a ser candidato. ¿Qué crees que va a hacer, senador? Yo creo que obviamente... ¿Cuál sería tu estrategia? Yo creo que obviamente a él le interesaría, supongo yo, creo, ¿verdad? Pero de ahí a que él afirme ya definitivamente, hasta ahora no lo ha hecho. ¿Cuál sería tu estrategia? El famoso Eyepoía, tú hice por el camino, alguien te impide, ese ya es otro debate. Esa es una posibilidad, es un camino, porque ahí no hay ninguna violación de la Constitución Nacional hasta que realmente las instituciones de la República no decidan lo contrario. ¿Te parece? Pero yo acá lo que yo percibo es que ustedes son los que no tienen candidato. Porque si no, el Lugo no tienen otro. Nosotros tenemos ya, antes de empezar, ya tenemos 3 o 4. Varios candidatos y candidatas también. Ahora, por ahí que tengan realmente la posibilidad de superar por amplia mayoría y ganar una elección, ahí tengo mucha duda. Eso vamos a saber cómo se cuenten los votos. Mira, ustedes senador, tienen una comunicación. Yo creo que ustedes saben perfectamente que sin el voto de otros sectores y principalmente de la izquierda. ¿Y asumimos eso? Claro, eso no ganan, categóricamente. ¿Y ustedes no apoyarían un candidato liberal? Pero con esa posición que ustedes tienen en este momento, tenemos que en este momento. Pero como diría Lugo, en este momento. En la ANR, diputado Tuma, ¿hay un trabajo real que se está haciendo en pos de la reelección de Horacio Cartes? Aliana está presidiendo hoy la ANR y su plan es presidir la ANR desde el momento que tome en realidad para buscar la reelección de Cartes. ¿Ese es el plan? Yo no estoy cerca de Cartes en este momento. Seguramente tiempo atrás te podría hablar dentro de lo que se discute dentro de su primer anillo. Todo lo que con los que vos hablas, que son varios diputados de su entorno cercano, te hablan de que él no tiene intención de una nueva reelección, ¿verdad? Él mismo lo dice. Él mismo también manifiesta lo mismo, ¿verdad? Entonces tengo que creer lo que dice Horacio Cartes. La discusión es, o por lo menos la mía, se centra en torno a la figura de la reelección, que yo no satanizo, porque te lo vuelvo a repetir, podemos encontrar países donde existe la reelección y está repleto de corrupción, países donde no existe reelección y está repleto de corrupción, o países donde existe reelección y hay un respeto a las instituciones. La corrupción pues, no es producto de la reelección o no, la corrupción es una cuestión inherente al ser humano y a los que gobiernan el país, ¿verdad? Entonces yo no mezclo, ni trato de beneficiar ni perjudicar a nadie. Yo creo que, y no se puede menospreciar más al electorado. Estas últimas elecciones municipales ya nos tuvieron que enseñar que ya no se le puede menospreciar al electorado que van a ir a comprar un espejito. La gente ya va a votar, ya sabe votar, ya va a elegir. Entonces, si alguien no tuvo gestión, hizo un gobierno lamentable, pero ni aunque exista 10 reelecciones no lo van a terminar de elegir de vuelta. Por eso es que yo digo, no tengamos miedo. Pongamos a criterio de la ciudadanía y que la ciudadanía decida si está a favor o en contra de la reelección, porque si nosotros nomás discutimos y creemos que nosotros somos los que decidimos por el país y no sabemos lo que piensa el que está acá pasando el estudio, estamos menospreciando a la gente. Por eso a mí me gustaría saber qué es lo que piensa la gente y qué es lo que quiere. Guarda, a lo mejor pasa todo el sistema formal
y el voto es por el no. Por eso te digo, no menospreciemos a la gente y dejemos que la ciudadanía decida. A mí me gustaría eso. Pero más allá de estar dentro del entorno o no de Horacio Cartes, como Colorado, ¿qué percibís? ¿Que hay una operación en torno a esa figura de la reelección para Horacio Cartes, que allí sobre los 45 Horacio Cartes va a decir, bueno, me pidió la gente, me convencieron? Hay mucho interés y hay mucha manifestación en torno de los gobernadores, sobre todo más que del propio presidente de la República, ¿verdad? Porque van a verse beneficiados de forma indirecta ellos. Entonces, dentro de la fuerza política partidaria, esa estructura de los gobernadores la que está más interesada que la del propio presidente de la República. Y a mí me gustaría discutir, si nosotros tenemos un proyecto, vamos a discutir siempre en base a chisme. Cuando existe un proyecto, vamos a comenzar a discutir lo que propone el diputado Salustiano Salinas. ¿Alternada o continua o qué tipo de reelección queremos? Ahí vamos a discutir qué va a pasar con el presidente. ¿Tendrá que renunciar como tiene que renunciar el vicepresidente? ¿Tendrá que renunciar 6 meses antes? Esas son las discusiones que a mí me gustaría encarar. Para mí, tiene que renunciar 6 meses antes, al igual que el vicepresidente de la República. En igualdad de condiciones. No desde la lapicera manejar unas elecciones para una posible reelección. Esas son las cuestiones que tenemos que comenzar a discutir ya para ver qué es lo que queremos. Santi, yo te quiero decir algo. Yo estuve mirando atentamente a los colegas que fueron entrevistados y yo creo que ni ellos están convencidos, los propios colorados. Le estuve mirando a Liana, el presidente electo del Partido Colorado, y no pudo responder la pregunta porque ni siquiera tiene criterio propio. Por eso te digo, este tema de la reelección, como dijo el senador Adolfo Ferreiro, si esto se lleva a una enmienda, se declara su ojo y eso es lo que va a pasar. Se va a declarar su ojo. Se viola la Constitución, se declara su ojo y ocurre cualquier cosa en este país. Pero no es porque ni siquiera, no, está bien, pero yo comparto con él. Está bien que vos no compartas conmigo, pero yo comparto con él. Porque eso es lo que va a ocurrir. En este momento, cada uno está pensando sus intereses particulares o de movimiento. Yo estoy de acuerdo. El presidente Fernando Lugo, el senador hoy, fue un gran presidente. Excelente, no tengo absolutamente nada en su contra. Además, he trabajado muchísimo por su candidatura. ¿Pero votaste por la destitución? Pero hoy, sí, claro. Y ese es un tema que podemos tener un programa entero acá. Y vamos a discutir sin ningún problema, ¿verdad? Pero yo creo que fue un gran presidente. Y no por eso es el único candidato que hoy está en el Paraguay para que sea nuevamente reelecto. Y porque Fernando Lugo nomás tiene que salir la gente en la calle y él tiene que candidatarse hasta que se arme un guarará a nivel país y la gente le diga, vos vas a ser el candidato y que la justicia electoral tiene que resolver. Y si la justicia electoral dice que no, se va a la Corte y que los ministros de la Corte tienen que resolver. No tiene sentido. Yo creo que para eso está la ley que el senador Zaguier tiene ahí enfrente y la Constitución Nacional tenemos que respetar. Y hagamos, ¿cuál es lo que es el apuro? Hagamos la constituyente en el próximo periodo o hagamos ahora, si hay tiempo, para el próximo presidente. Senador Richard, cuando aparece la figura de Nicanor Duarte Frutos y Nicanor coquetea con el luguismo y dice, ¿por qué no? Una alianza con Fernando Lugo. Cuando Lugo dice lo mismo, ¿a quién le conviene ese juego? ¿Por qué empezaron a jugar Nicanor y Lugo ese coqueteo, ese juego de reelección, de ir uno con el otro en una alianza? ¿Dónde nace? Mira, Nicanor candidato, estoy hablando de la posibilidad de una alianza. Sí. Nicanor candidato del Partido Colorado, una alianza con el Frente Azul, yo veo casi imposible. Y te voy a decir por qué. El Partido Colorado sigue siendo el partido más conservador y es la garantía de varios grupos económicos realmente en el gobierno. El Partido Colorado es seguramente el partido que más ha perseguido a la izquierda y a los comunistas en este país, incorporando la época de la dictadura de Stroessner, por supuesto. Yo creo que nosotros, no hablo en términos ideológicos de la alianza. En el sentido de que nos perseguían también. No, claro, por supuesto, hemos sido perseguidos, ¿verdad? Pero no, estoy tratando de responderle a Santiago, ¿verdad? Y una cuestión acá que voy a decirlo públicamente. Los movimientos sociales, las organizaciones sociales, cuando más fueron golpeados y reprimidos fue en la época de Nicanor.
La dirigencia social llegó a tener más de 2.000 dirigentes imputados, acompañado por supuesto de muchas represiones. Nicanor sabe eso. Entonces a mí no me es muy fácil decir una alianza con Nicanor. Es más, yo veo casi imposible una alianza con Nicanor. Es mi opinión personal. Casi imposible. Por eso, ¿qué vamos a compartir? Nicanor en 2006 hizo Santiago un congreso, una convención del Partido Colorado. ¿Sabe qué resolvió esa convención? Declaró que el Partido Colorado es un partido socialista humanista. Así es, diputado Tumán. ¿Quién decidió en esa línea? Nadie. Porque el Partido Colorado no es eso. Nicanor puede tener un discurso. Ahora, ¿qué fuerza política va a tener dentro del Partido Colorado para que acompañe una alianza con un programa como el que propone el Frente Iguazú? Me parece realmente difícil. Pero no tendría que extrañarnos ninguna alianza del equipo del Frente Iguazú cuando vemos una fotografía. Yo recuerdo hasta hoy la fotografía donde ustedes aparecieron con el senador Juan Carlos Galaverna, sí, aparecieron con Colorado, después de aquello del golpe. O sea, cuando la coyuntura, de alguna u otra manera, ayuda en beneficio. Pero Santiago, el Congreso es un colegiado. Uno podría sentarte acá, yo no voy a hablarle a este ni a este, o sea, necesito construir mayorías en el Congreso. Y es totalmente una alianza diferente, una alianza coyuntural en un colegiado que una alianza para ganar un gobierno y con un programa independientemente de a la coherencia política, independientemente con ese criterio, ahora en junio, julio, anda a saber si en el Senado no se da una alianza en el Senado también con Carlos, la gente del Partido Liberal Radical Auténtico para la mesa directiva del Senado. Puede ser, no estoy diciendo que va a ocurrir, puede ser, pero ¿qué te quiero decir con eso? Ellos también participaron del golpe parlamentario del 2012. ¿Qué golpe parlamentario? Entonces... un juicio político. Entonces, esa es, como dijiste vos, creo que una hora, él creo que dijo una hora. Yo lo que creo es que... Entonces, realmente, no, esas son cosas coyunturales, puramente tácticas, ¿verdad? En un colegiado que yo creo que define a una alianza para un gobierno y para un programa de gobierno. Senador Zaguer, para cerrar agradeciéndote por tu presencia, ¿cómo crees se va a terminar resolviendo este debate? ¿Va a llegar al Senado el debate? ¿Se va a resolver, como decía Lugo, se tiene que resolver sin que llegue al Senado directamente en la Corte Suprema, en el TSJE, presentando una candidatura? No se puede llegar sino por acción de inconstitucionalidad o excepción. No se puede, ese es el procedimiento que se está, digamos, violentando a través de esa declaración de certeza constitucional, que no aparece en la Constitución. Y los ministros de la Corte han asumido el papel no solamente de legisladores, sino de constituyentes, al proclamarse inamovible por la vía de la declaración de certeza constitucional. Entonces, yo no sé cómo se va a llegar a la Corte. Sí. ¿Qué pasa, senador Zaguer? Una pregunta en el orden, en el marco legal y constitucional. ¿Qué pasa si una impugnación a nivel del Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde uno reclama posteriormente eso? ¿Llega a la Corte o no llega a la Corte? Llega a la Corte, pero por vía de la inconstitucionalidad de lo que yo estoy diciendo. Estamos hablando de ese camino. Nosotros no estamos hablando de la declaración de certeza constitucional. Y es la segunda vez que lo aclaro. Lo que el senador plantea es forzar la candidatura, que exista una impugnación, ver que resuelve el Tribunal Superior de Justicia Electoral y de ahí va a la Corte. Claro. 90 días antes. Dependiendo de cómo esté posicionado Lugo, hay que ver quién se anima a firmar. Lugo candidato a Toicola y Coa, más o menos, en la figura. Ahora entiendo, gracias, porque ahora entiendo por qué no quieren el juicio político los ministros de la Corte. Es el tema. No queremos el juicio político porque ustedes se iban a repartir con cartes 2 y 2 y nosotros íbamos a levantar la mano para elegir a los nuevos ministros de la Corte que ustedes elijan. No, es cierto. El tema del juicio ministro de la Corte... Yo también tengo mi opinión. Ojalá que nos invite a otro programa, Santi, para hablar de ese tema. El tema del juicio político a los miembros de la Corte es ese, cree, senador. Por ahí pasa. Claro. Me parece Yo creo lo que está creyendo nosotros acá mi la amigo próxima semana estamos presentando en diputado, porque ahí en diputado corresponde, estamos presentando la ampliación, y el senador Zaguer sabe eso, para el juicio político a los demás miembros de la Corte. A todos los miembros de la Corte, enviando la ministra... ¿Van a presentar? ¿Van a presentar? Yo me voy a adherir. Me alegro, senador. Vamos a estar de acuerdo en ese punto. Pero si yo presenté un pedido de juicio político de estamos hablando de esta coyuntura.
Y no, para mí, yo tengo una cuestión de principio, yo tengo que ser consecuente. Gracias, senador Richard, por venir. No, por favor. Muy amable. Senador Salinas, diputado Salinas, gracias por acompañarnos. No, al contrario, el agradecido soy yo, Santi. Entonces, la vía de la enmienda, ¿sí crees es posible como para poder modificar esta cuestión de la reelección, Yo diputado? estoy totalmente convencido y prueba de ello es que existen posiciones en favor y en contra de grandes... ¿Escuchaste lo que dijo el senador Ferreiro? El senador Ferreiro dijo, hablamos de duración de mandato, claro que hablamos, independientemente de los periodos. No, y duración de mandato yo le quiero decir al senador Ferreiro, ¿cuándo acaba el mandato de Horacio Cartes? A los 5 años. Y bueno, y después se baraja de vuelta y tiene que volver a candidatarse, volver a pasar una interna. Claro, pero lo que dice el senador Ferreiro es que el próximo día 1 se computa a los 5 años anteriores. No, pues esa es interpretación de él. Puede interpretar lo que quiera. Gracias a Dios no es ministro de Corte. De él, de varios parlamentarios. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa ya está con nosotros el doctor Jorge Vasconcelos. Vamos a hablar respecto al tema de los registros, las perforaciones. A la vuelta del corte, todo eso en esta edición de AM.